Llegamos al último día del mes de julio. Hoy, 31 de julio, la Iglesia celebra la fiesta de San Ignacio de Loyola. San Ignacio nació en el castillo de Loyola, en Guipúzcoa, al norte de España, muy cerca de los Pirineos, que limitan con Francia. Nació en el seno de una familia muy acomodada, allá por el año 1491. Su padre Beltrán de Loyola y su madre Marina Sáenz, de familias muy distinguidas, tuvieron 11 hijos, 8 varones y 3 mujeres. El más pequeño de ellos era Íñigo. Este fue el nombre que le pusieron. Él fundó la Compañía de Jesús. Después de caer herido en una batalla, en la convalecencia, el Señor le hizo, leyendo la vida de los santos que había en el castillo de Loyola, despertar en él el afán por imitar a aquellos que ganaron la vida entregando la vida y siendo como Jesús en la tierra. Él fundó la Compañía de Jesús. Envió compañeros suyos como misioneros por toda Europa para crear escuelas, universidades, seminarios, donde estudiarían los futuros miembros de la orden. En París conoció al que luego sería el patrono de las misiones, San Francisco Javier, al que le unía una profunda amistad. En 1548, por una inspiración de Dios, Ignacio de Loyola imprimió por primera vez y definitivamente su propia experiencia espiritual, los ejercicios espirituales. Los jesuitas nacen a la sombra de este gran santo. Un hombre herido humanamente y que en su convalecencia se levanta como un heraldo del Evangelio, dispuesto a ser otro Jesús en la tierra. Y es que el nombre de jesuita viene del latín. Jesús erat ita. Jesús era así. Ignacio de Loyola se convierte en un emblema, se convierte en un insigne santo de la Contrarreforma. Hoy, sobre todo, nosotros lo queremos poner como intercesor en nuestros ratos de oración. Y queremos también pedirte hoy, Jesús, a ti, la gracia de ser como tú aquí en la tierra, de hacernos jesuitas, en cierto modo. Jesús era así, y yo soy como Jesús. Aquellos que me ven a mí descubren en mí la impronta de ser como Jesús. Señor Jesús, te pido la gracia de hacer con fruto este rato de oración. Inspírame, Señor, los pensamientos para creer, las mociones para secundar con mi voluntad. Háblame al corazón, Señor. La primera lectura del día de hoy está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. San Pablo nos dice: ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para gloria de Dios. ¿Qué lema? Dar gloria a Dios. Hacer feliz a Dios con nuestra pobre existencia. Es la misiva, es la sentencia, es la recomendación que nos hace el apóstol Pablo. Todo para gloria de Dios. Que Dios se sienta tremendamente feliz con aquello que yo hago, con aquello que yo vivo en cualquier circunstancia. Y continúa el apóstol: no deis escándalo ni a los judíos, ni a los griegos, ni a la Iglesia. Lo mismo que yo, que me esfuerzo por agradar a todos en todo, sin procurar mi propio interés, sino el de los demás.
Y es que ahí es donde está el craso error de traicionar y arruinar la propia vida, en buscar nuestro propio interés. Por eso acaba con una sentencia lapidaria este versículo 33 del capítulo 10 de la carta a los Corintios. Sed imitadores míos como yo lo soy de Cristo. Y es que en el fondo ser cristiano, y así comenzaron a llamar a los primeros discípulos de Jesús en Antioquía, no es sino reproducir en mí la vida de Cristo, ser imitador de Jesucristo, ser otro jesuita. Jesús era así en medio del mundo. Que lo que pensamos, que lo que pienso, que lo que digo, que mi manera de tratar, que mi manera de disfrutar de la vida, que mi modo de relacionarme con el Dios Trinidad, que todo lo que hago y disfruto, que todo lo que padezco y sufro, sea una perfecta identificación con Cristo. El Evangelio del día de hoy va por el mismo camino. Caminaba con Jesús mucha gente, nos dice el evangelista Lucas. Y Jesús, volviéndose a ellos, les dijo: si alguno viene después de mí, detrás de mí, y no pospone a su padre o a su madre, a su mujer, a sus hijos y a sus hermanos, hasta dar la propia vida, no puede ser discípulo mío. El que no lleve su cruz y venga en pos de mí, no puede ser discípulo mío. Y es que imitar a Jesús comporta también crucificar al hombre viejo. Significa también crucificar la propia voluntad y los propios gustos, deseos, anhelos. Significa crucificar al viejo Adán en la cruz particular de cada uno. No hay cristianismo sin Jesús crucificado. Yo cada vez que escucho el Evangelio del día de hoy, cuando Jesús evoca la necesidad de abrazar la propia cruz y de caminar detrás de Él, me acuerdo de esa anécdota que cuentan de los campos de concentración de Auschwitz. En los días de lluvia, los judíos, cuando eran sacados de los barracones para desfilar y formar a la intemperie, habían descubierto que tenían que poner primero en esas filas que ellos iban formando a aquellos que tenían más fortaleza física. Estos ponían las primeras huellas de sus pisadas en el barro, y precisamente porque tenían más fortaleza, iban caminando por el barro y permitían que aquellos que tenían menos fortaleza, los que eran más débiles, que iban los últimos de la fila, pudieran ir colocando sus pisadas en las huellas de aquellos que les precedían, y de esa manera no se quedaban encerrados, enterrados en el barro. Y es que en el fondo la vida cristiana es eso, es ir colocando mis pisadas débiles y frágiles en las huellas de quien me precede, que es Cristo. Ni siquiera la cruz humana, ni siquiera la fragilidad y la debilidad, ni siquiera el hecho de cansarnos, el hecho de vernos heridos por la traición de los amigos, el hecho de tener que abrazar el madero de la cruz, aun cuando no lo compartimos, aun cuando no lo comprendemos, aun cuando nos gustaría que fuera de otra manera, es algo que el mismo Dios ha querido vivir personalmente. Jesucristo, una persona divina, verdadero Dios y verdadero hombre, nos precede, y Él mismo rechazó o quiso rechazar su propia cruz y oraba como tú y como yo, pidiéndole al Padre: aparta de mí el cáliz amargo de la pasión. No existe otra alternativa, no existe otra posibilidad. Y el mismo Jesús, con su voluntad, diciendo: pero no se haga mi querer sino el tuyo, Padre, nos da ejemplos sobrados
de lo que significa llevar la cruz e ir detrás de Él. No hay nada humano que Dios no haya querido padecer y vivir en primera persona. Ser otro Jesús comporta también abrazar el propio madero de la cruz, la debilidad de nuestra condición humana finita y contingente, la cruz de la persecución o de la incomprensión, la cruz de las burlas, la cruz del desprecio de aquellos que consideras y que a los que llamas amigos, el hecho de que no valoren lo que significa que les laven los pies a tantas personas por las que entregas la vida, el hecho incluso de ganar la vida crucificando tu propia voluntad, tu propio querer. Por eso hoy Jesús en el Evangelio nos dice: aquel de vosotros que no renuncie a todo por mí no puede ser discípulo mío. Y es que renunciar a aquello que yo considero que debería de ser a mi manera, a mi modo, es muy difícil. Crucificar la propia inteligencia, abrazar el madero de la voluntad que me lleva, por medio de la obediencia, a hacer aquello que no me agrada, morir perdonando, entregando la vida por aquellos que te ajustician. En el fondo es la manera de ser otro Jesús en la tierra. Tiene San Ignacio en los ejercicios espirituales el principio y fundamento con el que comienzan en esas 4 semanas, donde el ejercitante se va acercando al conocer la voluntad de Dios en su vida y a querer configurarse con Cristo. Y dice San Ignacio de Loyola: el hombre es creado para alabar, servir y hacer reverencia a Dios nuestro Señor. Tu vida y la mía están hechas para alabar, servir y hacer reverencia a Dios. Cuando uno ama a otra persona, le dice cosas bellas, se alegra de tal modo del ser amado que no cesa de dar gracias por él. Y cuanto más le ama, más cosas le dice. Cuando uno ama, respeta profundamente a la persona amada. El verdadero amor es profundamente respetuoso, y cuando deja de serlo, deja de ser amor. Pues tú has sido creado por una voluntad eterna de Dios, de manera gratuita, para que con tu pobreza alabes a Dios, le digas lo muy agradecido que estás por el don de la vida, porque te haya soñado como te ha hecho. Para servir, cuando uno ama está deseoso de agradar a la persona amada, de servirla, de regalarle. Servir es una consecuencia de amar. Nuestro servir a Dios no es un servir de esclavos, sino un servir de hijos, porque el mismo Señor nos llama así. No os llamo esclavos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos. Quien más ama es el Padre. Él nos sirve siempre. Y es desesperante no poder servir cuando se ama. ¿Qué quieres que te regale, Señor? ¿Qué quieres que te dé con mi vida, que yo no haya recibido de ti? Que yo sienta, Señor, en mí la necesidad imperiosa de por qué te amo, servirte con mi pobreza. Y hacer reverencia. Hacer reverencia que no significa que vayamos andando de rodillas por las calles, sino que intentemos satisfacer los deseos, produciendo la dicha y la felicidad en aquel que nos ama sobremanera. Porque el amor goza y se regocija en hacer el bien y en hacer felices a los que ama. Que yo te haga feliz, Señor, amándote. Eso significa hacer reverencia. Ante el amor creador de Dios solamente queda una respuesta: corresponder con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra pobreza, con todo nuestro amor, alabando, reconociendo la grandeza del Dios que nos ha creado, sirviendo. Aquí me tienes, Señor, para lo que quieras, hagas en mí.
según tu voluntad. Y haciendo reverencia, satisfaciendo los deseos que producen dicha en tu corazón, oh Padre. Que quien me mire, Señor, vea en mí aquel que quiere ser otro Cristo en la tierra. Que así sea.